docentes. En este video exploraremos Sketchpad, una herramienta digital gratuita que permite crear ilustraciones y diseños personalizados, ideal para incorporar recursos visuales interactivos en sus clases, donde los personajes o iconos diseñados pueden ser utilizados como presentaciones, actividades interactivas o como parte de recursos educativos en los proyectos o materias impuestas. Además de que Sketchpad permite exportar los diseños en formatos compatibles con Google Classroom, facilitando así su integración en las clases virtuales. Además de ello, para eso encontraremos una interfaz mucho más amigable, dinámica y entretenida y divertida y muy sencilla de utilizar. Primeramente accederemos a sketch.io, damos clic para poder acceder. Al abrir la página veremos la interfaz con un lienzo en blanco preferiblemente. En este caso podemos encontrar la barra de herramientas al lado izquierdo con opciones de configuración en la parte inferior. Podemos también observar herramientas básicas de selección, por ejemplo, como la selección de objetos, el recortar el diseño, la pluma, objetos en general básicos. Encontramos también algunas iconografías que se incluyen dentro de este diseño como recursos gráficos extras. Se pueden utilizar y son de manera gratuita cualquiera de ellas, es decir, pueden ser caras, rostros, figuras, animales, animalitos. Podemos jugar con la opacidad, con los tipos de color, etc. Tenemos la parte de texto y finalmente el relleno en este caso, de diseño. Tenemos también en la parte inferior, como lo mencionaba anteriormente, opciones muy importantes, como por ejemplo archivos para poder abrir un nuevo archivo, para poder abrir un objeto o una bocetación previa que nosotros tengamos directamente ya personalizada. Podemos exportar el diseño y unos ajustes generales en los cuales se considera la partecita gramatical o la partecita diagramación del diseño. En este caso, una vez explicado esta partecita muy brevemente, vamos a realizar un diseño o un ejercicio básico en el cual crearemos un personaje de cero a partir de un boceto prediseñado con anterioridad. Para ello, lo más aconsejable es tener un boceto o un diseño previo, o si no, directamente desde cero empezar a realizar el dibujito. También se puede utilizar cualquiera de las dos opciones. Primeramente, abrimos un nuevo archivo de cero. Podemos seleccionar que tenga formato de cuadrícula, presentación, en forma de libreta, pautado, forma de ficha, transparente, en forma de plano de diseño si queremos construir un diseño específico más estructurado, como puede ser un edificio, una casa, un plano, etcétera, o seleccionar el plano de color blanco. En este caso, yo seleccionaré el plano de color blanco. Por lo tanto, la altura o el diseño de la personalización me interesaría una ficha tipo A4, de ser posible, que es tamaño carta. En caso de no encontrar, por ejemplo, el tamañito, nosotros lo podemos personalizar o buscar uno que se adapte a lo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, uno que nos pueda funcionar en este caso, me gusta como el de redes sociales. Voy a darle como el de Instagram. Le damos a crear y automáticamente se nos genera el archivo, el cual nosotros podemos con la ruedita del ratón mover hacia arriba, mover hacia abajo, e inclusive si nosotros le damos Shift menos o Shift más, podemos generar lo que viene siendo el acercamiento y el alejamiento, manteniendo control menos o control más. Otras cosas que podemos tener en cuenta en este caso es el uso de lo que viene siendo el diseño exclusivamente para la partecita de la previsualización del boceto. En este caso podemos pararlo, ajustarlo directamente. Yo diría que por ahí vamos a abrir el archivo. Obviamente posiblemente no vaya a respetar como tal el tamaño en general, pero podemos intentarlo. Abrimos un nuevo archivo, cargamos o importamos la imagen que nosotros vayamos a generar. Aquí nos generará una imagen totalmente exclusiva de acá. Podemos jugar con el tamañito. En este caso sí respetó el tamaño que estaba buscando del formato cuadrado. Por lo tanto, podemos jugar un poquito con la forma. Una vez establecido, la tenemos guardada. Y ahora la cuadramos mejor y generamos la selección de capas. ¿Cómo vamos a generar esa selección de capas? Capa principal,
del sketch o la bocetación del diseño. Y continuamos con otra capita más extra. En este caso podemos ocultarla o podemos dejarla así. Podemos privatizarla también, etcétera. Vamos a generar otra capita extra que nosotros lo podemos hacer. En este caso vamos a borrar este y lo implementamos. En este caso tenemos la capita de arriba, duplicamos esa capita. En este caso es el dibujo previo. Nosotros este dibujo lo podemos enviar atrás si quisiéramos. Podemos generarle inclusive opacidad al diseño, opciones, por ejemplo. Vemos la parte de la opacidad. Esta como tal nosotros podemos editar el diseñito, por ejemplo, bocetación. La privatizamos con la herramienta de pluma, vemos si nos deja efectivamente. Control C, Z para restarlo y podemos proceder al diseño. En este caso siempre tener en cuenta el zoom, importantísimo si queremos hacer diseños más elaborados. Y con la herramienta de plumita podemos buscar qué plumita lo estamos buscando. A mí siempre me gusta la partecita de pluma o caligrafía, es como las que mejor se adaptan a dibujos de tipo manga o estilo así por la forma que tiene el pincel. Obviamente siempre tenemos que revisar el grosor de la línea, el ángulo de inclinación y ver cuál pues se adapta mejor a nuestro diseño. Por ejemplo, esta funciona pero me parece muy gruesa. Por lo tanto, podemos disminuir un poquito más esa línea. Seguimos probando. Por ejemplo, aquí ya me gusta la línea del grosor. Me gustaría que es un poquitito más gruesa, no tanto. El ángulo de inclinación lo podemos inclinar más. Ya depende de nuestro gusto. Para mí yo creería que por ahí estaría bien. No, vamos a mejorarlo un poquitico más, diré que por ahí. Y ahora vamos a borrarlo. En este caso borramos todo lo que no necesitamos y nos quedamos con la plumita. Verificamos que tenga los parámetros justos, listo, y procedemos entonces a dibujar el diseño. En este caso siempre tener en cuenta o tener presente la bocetación previa, es muy importante. Podemos empezar por cualquier parte básicamente, casi no hay como una regla establecida para este diseño. A partir de aquí podemos generar trazos que pueden ser así, trazos limpios de una vez. Ya depende de lo que estemos buscando, si queremos luces, sombras o directamente si tenemos el trazo pues directamente se realiza el dibujito. Yo siempre aconsejo hacer esto, la bocetación previa lo más en este caso no me gusta mucho como para el cabello, me gusta para las figuritas, pero no me gusta como tanta el trazado de este. Entonces normalmente uno se adapta al diseño. En este caso me gusta la línea, pero no me gusta tanto el que sea tan gruesa. Vemos si me gusta, si se adapta mejor a esta línea de diseño.
Este es un poquito mejor. Primero empiezo con trazos largos o gruesos y después hago las líneas más delgaditas. Siempre a partir del boceto me gusta un poquito más, ya que pues tenemos las líneas como ya claras establecidas. Cuando tú no tienes una bocetación previa, lo que normalmente ocurre es que te tienes que hacer el boceto totalmente pues aquí directamente. Entonces suele ser un poquito más complejo porque posiblemente tengas que elaborar la posición, la pose, el diseño, y eso pues genera un poquito más de tiempo. Cuando tú ya tienes pues lo que viene siendo el diseño, al menos la base, como las formas que puedes llegar a colocar, es más sencillo porque pues sencillamente pues es un poquito más libre de escoger como establecer formas un poquito mejor. Una vez que terminemos este fondo se va. Después hacemos la partecita de lo que viene siendo los detalles mínimos. Aquí lo que estamos haciendo ahorita solamente es el detalle principal o la línea base, mejor dicho, con la cual nos basaremos para después hacer los detalles finales. Que tenga la manita o el dedito extendido, por lo tanto intentaré pues mantener el mismo diseño en este caso. Una de las desventajas que veo de esta aplicación pues básicamente es que no hay como un general borrador, por lo tanto sí tienes que basarte mucho en la línea que hagas, o si no en el control Z, para que se te sea más rápido y no tengamos que borrar directamente con color y eso, porque se puede hacer, solamente pues que sí sería un poquito más demoroso. Entonces recuerda que son la primera línea, siempre recomiendo línea base. Después ya con una línea un poquito más definida, o mejor dicho más delgadita, establecer los finales. Las líneas básicas que tener en cuenta en la animación o de estilo de diseño tipo cómic manga, en este caso es tipo anime. Tener en cuenta pues básicamente la proporción de elementos, la proporción del diseño, siempre tener presente la estructura de los personajes, en este caso ojos grandes, cabello un poquito más exagerado. Normalmente suelen tender a tener también características muy básicas o muy sencillitas en la cuestión de los ojos muy detallados. Es un estilo de caricatura un poquito distinta a, por ejemplo, un estilo cómic. En el cómic inglés, cómic europeo. ¿Por qué? Porque en el cómic normalmente lo que se hace es un estilo un poquito más realista. En cambio, en el estilo japonés eso no es así. Es un poquito un estilo más típico, tradicional, pero de caricatura. Principalmente, si bien se enfoca un poco en el sentido de la proporción de elementos más realistas y todo eso, normalmente es casi siempre, la mayoría tienden un poquito a exagerar esos rasgos
por ejemplo, ojos más grandes, labios más pequeñitos, carita más fina, cabello mucho más exagerado, mucho más abundante. Esas características suelen ser más específicas. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos la línea básica. Esta línea básica nosotros la podemos mejorar con líneas un poquito más sencillitas para generar un poquito más de sombreado. En este caso vamos a utilizar un ángulo está bien, pero entonces vamos a utilizarlo una línea un poquitico más fina de lo normal. En este caso no me gusta porque tiene casi el mismo grosor, entonces optaría o por bien hacerlo directamente desde cero y mirar si funciona. En caso de que no funcione, cambiaré la línea. En este caso yo voy a cambiar el grosor. Cambiaré la línea, pisar principalmente quizás por un lápiz, a lo mejor por una pluma estaría bien, solamente pues que tener en cuenta que la plumita será lo más delgadita posible. Y lo probamos. En este caso me gusta, entonces mantendríamos por ejemplo esta de acá y empezaríamos a generar ese diseño de sombreado, de luces y sombras que comentaba. Con eso, este estilo yo lo que hago es, primero hago la línea gruesa. A partir de la línea gruesa genero unas líneas más delgaditas o más finas para generar un poquito más de volumen al diseño de todo en general, no solamente del pelo, también del vestuario, del diseño. Aprovecho de una vez para hacer los diseños o los retoques finales. Al cabello me encanta hacerle este diseño porque pues se ve como más realista por la cuestión de que se está haciendo pelo por pelo. Entonces es un poquito, sí sigue estando en el estándar japonés, solamente que es mucho más detallado. Normalmente casi en la animación por ejemplo de anime no suele haber tanto detalle por la cuestión de los tiempos y la animación como tal de los fotogramas, pero en el estilo del manga sí se ve bastante el detalle de cada una de las sombras, tanto del pelo, de la ropa, del rostro. Se nota un poquito más porque es dibujo pues a mano o principalmente digitalizado, pero no es como tal animación, entonces se puede echar más tiempo haciendo el diseño, no habría ningún problema. En este caso lo que estoy haciendo es darle ahora sombreado a la partecita de la flor. Yo lo que hago es hacer tramado. Tramado quiere decir líneas continuas, las cuales buscan generar un momento de luz y de sombra en el objeto o en la persona, para poder hacerlo un poquito más detallado, más realista. En este caso me gusta hacerlo por el detalle, pero normalmente ese tipo de técnica lo que hace es generar un poquito más de ambientación o tridimensionalidad al diseño, hacerlo un poquito más realista. Hago las decoraciones ya finalizadas. Estamos haciendo ahora la partecita de la oreja, del cabello de acá. Vamos ahora para la parte de los ojos. Tener en cuenta que aquí donde va posiblemente a tener mucho más detalle es pestañas mucho más exageradas también es común. Esto es una pequeña sombrita para generar el efecto de sonrojo. Nuestro diseño de aquí ya está finalizado. Ahora generamos una especie de sombreado en la parte de la cara, el rostro. Y procedemos. En este caso ya tenemos terminada lo que viene siendo la parte de arriba. Y ven la diferencia entre este y este. Es por el diseño del pincel.
Entonces, selección. Zoom. Se revisa nuestro diseño. Se pone la capa. Se oculta la capa primera que nosotros hicimos. En este caso nos toca buscarla, esta de aquí, y vemos la diferencia. Una vez ponida, vamos entonces a ocultarla. Nuevamente nuestra firma. Ponemos ahora nuestro nombre. Y lo cuadramos. Vemos el grosor. Cuadramos el diseño. Lo ponemos en donde más nos parezca mejor. Y terminaríamos el diseñito. Entonces procederíamos a exportarlo. ¿Cómo lo exportamos? Desde aquí. Exportación. Lo descargamos en cualquiera de los formatos que nos podemos imprimir. Podemos imprimirlo, podemos compartirlo, podemos descargarlo como JPG, PNG, PDF, CBG para poder luego después vectorizarlo o editar, mejor dicho, la vectorización. Todo lo podemos descargar con cualquiera de los archivos que nosotros podamos utilizar. Se espera ya que cargue. Y una vez cargado, se revisa que el diseño pues esté bien descargado. En este caso está perfecto. Se hace lo mismo con el resto de elementos para tener una base en JPG, en PDF. Y listo, y con eso finalizaríamos.